Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hacer este ejemplo y lo interesante, lo que vamos a ver es qué sucede si tengo en cuenta la resistencia interna en una batería o si no la tengo en cuenta. ¿Cuánto puede llegar a cambiar el resultado o lo que yo quiero ver? Entonces, lo que nos dice es que una batería tiene una FEM, ¿sí? Una fuente de fuerza electromotriz de 12 volt, una resistencia interna, R chiquita, o R minúscula, de 0,05 ohms. Entonces tenemos esta batería. Después, bueno, se va a conectar a un circuito y dice que están conectados a una resistencia R grande de 3 ohms. Entonces lo que hay que calcular es la corriente en el circuito y el voltaje entre las terminales de la batería. ¿Cómo calculo la corriente del circuito? Bueno, yo sé que la corriente se puede obtener dividiendo el voltaje que produce la batería, es decir, la FEM, dividido la resistencia. Pero claro, en este caso tengo la resistencia que le conecté al circuito y también la resistencia interna de la batería. Entonces la corriente la puedo calcular de esta manera. Esto sería 12 volt dividido la suma de las resistencias, que me da 3 ohm y 0,05 ohm, que bueno, se anote acá. La suma entre estas dos me da 3,05 ohms. O sea que la corriente que pasa por el circuito sería de 3,93 amperes. Bueno, como dije anteriormente y como lo dice el texto, esta resistencia, la R chiquita, que es la resistencia de la batería, se suele despreciar, no se suele tener en cuenta. Es decir, a la corriente se la calcula, sin tener en cuenta esta R chiquita, como la FEM sobre la resistencia que se colocó en el circuito, simplemente de esta manera. Veamos si hay mucha diferencia o no. Entonces es voltaje, en vez de 3,05 es dividido 3 ohm. En este caso la corriente es de 4 amperes. Fíjense que de 3,93 a 4 amperes no hay mucha diferencia, ¿sí? Por eso es que se desprecia esta R chiquita. Y más cuando hablo de resistencias más grandes todavía. Ahora, si estoy hablando de resistencias que son muy parecidas a las resistencias de la batería, ahí sí la tengo que tener en cuenta. Pero cuando la diferencia entre la resistencia que yo le agrego al circuito y la resistencia interna de la batería es bastante grande, directamente puedo no tenerla en cuenta y calcular la corriente de esta manera. Bueno, pero ahí hicimos la primera parte, hicimos hasta acá. Lo otro que nos piden es el voltaje entre las terminales de la batería. Bueno, como hay cierta resistencia en la batería, la diferencia potencial no es igual a la FEM, sino que la diferencia de potencial va a ser la FEM, pero le tengo que restar esa pequeña resistencia que me va a generar al paso de la corriente. Es decir, la diferencia potencial entre las terminales va a ser la FEM menos la corriente por esa pequeña resistencia. En este caso sería de 12 volt, que es la FEM, ¿sí? 12 volt, menos, y por R, vamos a tomar esta que la que estábamos tomando con la R chiquita, sería 3,93 amperes por la R chiquita, que es 0,05 ohm. ¿Sí? Sabemos que la FEM es de 12 volt, veamos qué pasa cuando tenemos en cuenta la pequeña resistencia. Esto me da una diferencia potencial de 11,08 volt. Recordemos que ampere por ohm me da volt, entonces puedo restar tranquilamente.
Bien, entonces la diferencia de potencia entre las terminales, teniendo en cuenta la pequeña resistencia, es de 11,08. Perdón, no es 11,08, mil disculpas, hice mal, copié mal el número. Ya con 11,08 tal vez sí era una diferencia bastante grande. En realidad es 11,8, ¿sí? 11,8 volt, 11,80 volt. Entonces fíjense que entre la FEM, que es de 12 volt, y la diferencia potencial entre las terminales, que es 11,8 volt, tampoco hay mucha diferencia. Entonces, en la mayoría de los problemas que vamos a hacer, vamos a tomar como que la FEM y la diferencia de potencial entre las terminales sería la misma. O sea, no vamos a tener en cuenta, a menos que el ejercicio diga lo contrario, esta pequeña resistencia que nos da la batería. Sí, tampoco vamos a tener en cuenta la resistencia de los cables. Si bien hay que saber que existe, que está, y que tal vez en algunos casos es necesario tenerla en cuenta, en la mayoría de los problemas que vamos a hacer, vamos a decir que la corriente es E sobre R y que la diferencia de potencial es igual a epsilon. Bueno, espero que se haya entendido el ejemplo. Cualquier duda me consultan.